La creación de hojas de cálculo puede ser un proceso lento y de varios pasos, por lo que hemos simplificado el proceso de creación de la hoja de cálculo al agregar más tipos de informes y bases de datos en nuestra interfaz Crear informes. Esto le brinda una interfaz accesible, intuitiva, automatizada y fácil de usar para crear y editar informes, que ahora es más fácil de aprender y le permite ahorrar en tiempo. Ahora hay muchas mejoras en las hojas de cálculo para mejorar la productividad y hacer que sean más fáciles de usar. Para comenzar, el cuadro de diálogo Crear informes se ha renovado. Toda la funcionalidad en versiones anteriores encontradas a través del comando Elegir informe se integrarán ahora en Crear informe. En la esquina superior izquierda del cuadro de diálogo Crear informe, seleccione Informe preformateado en el menú desplegable. Esto le dará una lista de informes preformateados e incluirá algunas de las vistas conocidas, tales como la plantilla de puertas, planilla de ventanas y las listas de vegetación. Si está buscando crear su propio informe, en el menú desplegable de tipos seleccione Informe personalizado y dé a la hoja de trabajo un título en la parte superior derecha. Luego seleccione los criterios. En criterio básico permite incluir criterios basados en el tipo de objeto. Esta puede ser una manera rápida de crear un informe basado solo en objetos, como todas las puertas de un archivo, por ejemplo. El botón de criterios avanzados permitirá que se agreguen campos adicionales para ayudar a restringir los objetos que extraerá el informe. Por ejemplo, podemos configurar criterios avanzados para buscar solo los objetos con el registro de la puerta y solo los objetos que están en el primer piso. Una vez que les seleccionamos los criterios, seleccionaremos las columnas que queremos mostrar en la hoja de cálculo. Las columnas disponibles estarán en la izquierda. Selecciónelas y agréguelas a la columna de la derecha para que se muestren en la hoja de cálculo. El orden se puede ajustar en el lado derecho, arrastrando y soltando desde la primera columna. En el medio de las columnas también hay una nueva opción que dice Agregar campo personalizado. Esto nos permite agregar una columna personalizada a la hoja de cálculo, donde podemos poner información más específica o ecuaciones como multiplicar las columnas de altura y ancho para proporcionar una columna de área. Hay una nueva casilla de verificación para seleccionar si deseamos que la hoja de cálculo realice una sumatoria en un campo específico. Además, hay dos casillas de verificación adicionales en la parte inferior. Colocar informe en el dibujo le permite colocar la hoja de cálculo directamente en el dibujo después de hacer clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Crear informe. Si no lo selecciona, la hoja de cálculo igual será creada, pero se convertirá en un recurso que se encontrará en el administrador de recursos y se puede colocar y editar en cualquier momento a través del administrador de recursos. Agregar al informe existente permitirá que este informe se agregue a una hoja de cálculo preexistente en su archivo. Si ya tenemos una hoja de cálculo, también puede acceder al cuadro de diálogo Crear informe, editando la hoja de cálculo, resaltando una fila de la hoja de cálculo yendo al menú de la base de datos y seleccionando Crear informe. Una vez que la fila de la base de datos esté en la hoja de cálculo, puede activar o desactivar su visibilidad a través del menú Ver encabezados de la base de datos. Ahora podemos dejar la fila del encabezado de la base de datos en la vista de edición, ya que ahora hay una configuración separada en la paleta de información de objetos para ver si la fila del encabezado de la base de datos se mostrará en el mismo o no. Con la fila de encabezados de la base de datos seleccionadas, también podemos ajustar los criterios del informe original utilizando el menú de la base de datos con la opción Editar informe. La fila del encabezado de la base de datos también se ha actualizado. Cada celda en la fila del encabezado de la base de datos ahora incluye un menú desplegable para ordenar la información en orden ascendente o descendente, o para resumir o sumar los valores de datos que están ahí. La fila del encabezado de la base de datos también se puede editar para informar sobre la función de un objeto en lugar de un parámetro de registro. Las funciones incluirán opciones para mostrar la capa del objeto, la clase o una imagen.
La fila de encabezados de base de datos ahora se puede dejar en la vista de edición, ya que hay una configuración separada para el mismo. Para agregar el formato a la hoja de cálculo, resalte las celdas, columnas o filas que desea formatear y luego hacemos clic con el botón derecho a la opción Dar formato a las celdas o simplemente vamos al menú Formato en la parte superior y elegimos Celda. En este cuadro de diálogo puede realizar ajustes tales como el formateo de los números, la alineación del texto en las celdas, las fuentes y los bordes. Además de estas mejoras en el flujo de trabajo general, notará algunas características nuevas como el resaltado de encabezados de fila y columna, el formateo de celdas que se agregan correctamente a nuevas filas y columnas, y nuevos comandos en el menú de archivo de hoja de cálculo. Ahora tenemos la opción de volver a calcular todas las hojas de cálculo del documento o solo la que está abierta actualmente, una configuración rápida para mostrar si la hoja de cálculo se coloca en el dibujo y la configuración directa de importación y exportación en el menú de la hoja de cálculo, en lugar de ir al menú de archivo principal y seleccionar como se hacía antes. Si tiene alguna pregunta o desea información adicional sobre las nuevas hojas de cálculo, también revise el menú de ayuda. Esto lanzará la ayuda de Vectorworks directamente con los artículos de la hoja de cálculo.